Bienvenidos a la segunda semana de los grupos pequeños de adultos. Hoy hay una transición al Evangelio de Juan. Este Evangelio de Juan es más teológica y vamos a usar este Evangelio para esta y las próximas 2 semanas, antes de regresar de nuevo al Evangelio de Marcos el domingo de Ramos. Esta es una oportunidad para la reflexión más teológica que la discusión histórica. Y por favor, marquen sus Biblias a esos pasajes, los Salmo 69, versículo 10, Jeremías capítulo 7, versículos 1 a 15, Zacarías capítulo 14, versículo 16, y Hechos capítulo 2, versículo 46. En primer lugar, vamos a examinar el contexto de la historia del Evangelio de Juan. Este es el principio del Evangelio, es el primer viaje de Cristo a Jerusalén, justo después de bodas de Caná. Este es el primero de los 4 viajes a Jerusalén en este Evangelio. Y nota que este es diferente que los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que lo colocan inmediatamente antes de la pasión de Jesús, este evento. Y nota que la relación antigua al tiempo y al espacio fue muy diferente a la nuestra en los tiempos de hoy. Y a veces también nos cuentan historias fuera de orden también. Por ejemplo, ¿has oído eso? Y luego continúa con el resto de la historia. Es posiblemente más históricamente exacta para este evento en el fin del Evangelio. Pero Juan está tratando de comunicar algo más que él cree que es más importante. Colocando el evento aquí en el principio de su Evangelio, Juan dice que Jesús anuncia cambios en el culto de Dios. Es un paralelo. El agua se transformó en el vino en Caná, justo antes de este pasaje. Y aquí, en este evento, el culto de Dios, sacrificio de animales, se transforma en el culto de la nueva alianza, en espíritu y en verdad. Cristo comenzó su ministerio público en Caná, pero Cristo continúa este ministerio de una forma más aún aquí, con una acción dramática, profética. Y vamos a ver algunas cosas sorprendentes aquí, como Jesús actuando en una manera que no se utiliza normalmente para verlo. Y es importante darse cuenta de la importancia del templo en la teología judía. El templo es el más importante institución bíblica y es en Jerusalén. Este templo está en Jerusalén, la más importante ciudad bíblica por los judíos también. Y el catecismo nos recuerda, Jesús tenía un profundo respeto por el templo. Él fue la presentación de José y María 40 días después del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús tenía 12 años, Jesús permaneció en el templo a hacer la voluntad de su Padre. Y fue cada año durante su vida al culto, al menos para la Pascua, cada año. El templo fue un lugar privilegiado del encuentro con Dios, como subiendo una montaña, como la semana pasada, en la transfiguración. Y por favor, mira esta imagen. Los judíos subieron a Jerusalén. Y de nuevo hasta el monte del templo. Este es el rectángulo grande en la parte inferior. También se puede ver el atrio exterior que rodea el templo. Es probable donde los cambistas y vendedores eran. Y el Salmo 84, y no vamos a ver en nuestras Biblias hoy, pero este Salmo leímos: como precioso para su morada, Señor, es mejor un día en tus atrios que 1000 en otro lugar. Y Cristo no era el único que consideraba el templo tan importante. Vemos aquí en el pasaje que muchas personas estuvieron presentes en este evento. Los discípulos de Cristo, cambistas y los vendedores de animales, y muchos judíos en el templo, incluyendo especialmente los líderes de los judíos.
Y Pascua era un festival de peregrinación. Y probablemente cientos de miles de peregrinos nacionales e internacionales visitaran Jerusalén por este evento. Por lo tanto, si el templo era tan importante y sostenido a ser tan sagrado, podemos preguntarnos, ¿por qué fueron los cambistas y los vendedores de animales incluso allí en el primer lugar? Nota que estuvieron peregrinos internacionales que tenían moneda propia, monedas extranjeras, que tenían la imagen de emperadores o reyes. Recuerda el pasado otoño, dar a César lo que es del César. Fueron violaciones de la ley en Éxodo. No hay imágenes grabadas en los 10 mandamientos. Y por lo que los peregrinos tenían que intercambiar su moneda para pagar el impuesto del templo y comprar animales a sacrificar. Por lo tanto, estuvieron cambistas en el templo. Y también peregrinos habrían tenido sus corderos pascuales sacrificidos ritualmente en el sacrificio por la nación. Y ellos no querían tener animales con ellos todo el camino, solo para que ellos sacrificado en el templo. Y por lo tanto, estuvieron vendedores de ovejas y aves. Ahora podemos ver que era comprensible que ellos estaban allí. Era una necesidad legítima de su presencia e incluso su ayuda. Pero habían sido objeto de abuso, ya que estaban cobrando precios injustos y excesivos. Nota que también en los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, Cristo llama al templo en una cueva de ladrones. No fue la intención de Dios el templo para ser, en vez de un lugar de adorar a Dios, cambia en un lugar de adorar al dinero. Y porque así se viola el carácter sagrado del templo, Jesús actuó en contra de ella. Y de este modo, en realidad, cumple con algunas referencias del Antiguo Testamento. Y vamos a verlos. El primero es el Salmo 69, versículo 10. El Salmo 69, versículo 10. El celo de tu casa me ha devorado. Los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. La obligación de la causa de Dios trae la oposición en los tiempos del Salmo y los tiempos de Cristo. Y continúa en el versículo 25. Arroja tu enojo sobre ellos, que los destruya el fuego de tu ira. Es una respuesta comparable a la injusticia. Vamos a continuar con este pasaje de Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículos 1 a 15. 1 a 5. Jeremías capítulo 7, versículos 1 a 5. Me rojen su proceder y sus obras, y yo me quedaré con ustedes en este lugar. No confían en palabras mentirosas como estas. Miren el templo de Yahvé. Aquí está el templo de Yahvé. Ese es el templo de Yahvé. Más bien mejoran su proceder y sus obras y hagan justicia a todos. Una vez más, Cristo y los judíos habrían estado de acuerdo acerca de la importancia del templo. Sin embargo, algunos judíos toman consuelo en el mero hecho de que tenían un templo. Pensaban que estaban bien y bendecidos por Dios siempre y cuando no tienen este edificio, simplemente con ese edificio. Pero Dios está más en tan solo edificios. Quiere habitar en nuestros corazones. Él pide que reformar nuestras formas y tratar con justicia a los demás, que era exactamente los cambistas y los vendedores no estaban haciendo.
Vamos a continuar con Zacarías, capítulo 14, versículo 16. Zacarías, capítulo 14, versículo 16. Este habla del fin de los tiempos, en versículo 16. Los sobrevivientes de todos los países que la declararan la guerra a Jerusalén, vendrán anualmente a adorar al Rey, Yahvé de los ejércitos. Y en versículo 21, no habrá más mercaderes en la casa de Yahvé. Debido a que no habrá necesidad de comerciantes, pero tal vez no en la forma en que los judíos pueden hacer haber originalmente se pensó. No porque Dios proveerá el sacrificio de animales para ellos, sino porque ofrecerá un sacrificio eterno y final, la de Cristo, su Hijo, el sacrificio perfecto. Finalmente, Juan es el único evangelio en el que Cristo se refiere al templo como la casa de su Padre. Su autoridad viene de Dios a su Padre para tomar el control del templo y su culto en esta escena. Su relación con su Padre de dar legitimidad a su acción sorprendente, que aleja a cambistas y a vendedores de animales. Pero, por lo tanto, también altera el sistema del sacrificio. Por supuesto, los líderes judíos cuestionarán a Jesús. Se preguntan si Cristo tiene buenas intenciones, si va a detener el sacrificio que Dios pidió. Por lo tanto, preguntarán qué señal que puede dar que muestra su legitimidad. Palabras de Jesús solo tienen sentido cuando se sabe toda la historia. Cristo dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y los judíos dijo, 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Para los cristianos es obvio, no hay necesidad de que el templo cuando tenemos Cristo. Los primeros apóstoles entendieron esto también, y el catecismo dice que los apóstoles guardaron su reverencia por el templo. En Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos capítulo 2, versículo 46. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu, y compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillas. Se reunió en el templo todos los días, pero también celebró la Eucaristía en sus casas. Jesús tomó el control del templo y anunció cambios en el culto de Dios. Nosotros también continuamos participando en este culto de Dios en la nueva alianza, ya que reunimos con el nuevo templo, la Iglesia de Dios, para celebrar la Eucaristía, sobre todo cuando nos reunimos en los domingos. Cuando discutimos este evangelio del próximo fin de semana, los invito a reflexionar con acción de gracias en nuestra capacidad para llegar a la oración en este nuevo pacto. Dios te bendiga.